Bien, y tenemos a quinto de secundaria, a cargo de María Aguirre, Ángela Calderón, Milagro Vilches, Bruno Martínez y Diego Puray. Fuerte aplauso. Enseguida vamos a presentar a los jurados. Tenemos al profesor Gian Carpio, a cargo del área de comunicación. Fuerte aplauso, por favor. Tenemos aquí a mi colega Omar Quispe, también profesor de Ciencias Sociales y de PDC de la Universidad Nacional. Y por último, tenemos a jurado en persona, encargado de encontrar ciertas estadísticas que pasa al frente tercero de secundaria, cargo de Darlene Hidrogo. Comenzamos en 3, 2, 1. Empezamos. Los paros generan un círculo vicioso de desabastecimiento y crisis que termina afectando a los más vulnerables, dijo María José Sánchez, activista social. Imaginemos un caso en el cual un gran sector de la población no puede asistir a sus centros laborales debido a la falta de transporte, afectando directamente sus trabajos, sobre todo en el sector agrario. La paralización del transporte bloquea las rutas con acceso directo a los mercados y centros laborales, lo que provoca pérdidas monetarias para los agricultores, comerciantes y trabajadores. Esta situación plantea una pregunta crucial. ¿Es realmente el paro de transportistas una defensa de derechos o, por el contrario, un perjuicio social de mayor impacto? Buenos días con todos los presentes. Mi nombre es Darlene Hidrogo y mi grupo, conformado por Ronald Díaz, Alomia Mayo, Axel Nateros y Alessandro Silva, somos participantes del debate escolar sobre el impacto del paro de transportistas en el Perú. Nosotros creemos firmemente que el paro no es una medida adecuada para resolver esta problemática social. Como grupo hemos clasificado nuestros argumentos en 3: impacto económico y pérdida de ingresos para los trabajadores, inseguridad ciudadana y daños a sectores esenciales para el crecimiento del país. Quien les habla va a insertar el argumento número 1, que es el impacto económico y pérdida de ingresos para los trabajadores. Los paros de transporte durante octubre de este año generaron fuertes impactos económicos con pérdidas estimadas a 1.365 millones, equivalentes a 455 millones por día, según la Cámara del Comercio de Lima. Estos paros, motivados por gran parte por la inseguridad ciudadana, afectaron principalmente a sectores como el comercio minorista, el transporte, los servicios financieros y los restaurantes. Los efectos fueron especialmente severos en los sectores informales y de bajos ingresos, ya que muchos trabajadores dependen de los ingresos sin acceso a redes de seguridad económica. La interrupción del transporte tuvo un impacto significativo en la movilización de productos, especialmente en las áreas rurales y actividades como la agricultura. Estos sectores dependen del transporte para llevar sus productos a los mercados, por lo que los bloqueos no solo impiden la venta, sino también el acceso a insumos y a la estabilidad de los precios en el mercado. En respuesta, la Cámara del Comercio de Lima ha propuesto que el gobierno declare el estado de emergencia en la Policía Nacional para dotarla de recursos que combatan la criminalidad y así reducir la necesidad de protestas que impacten duramente a la economía. Esta situación subraya la dependencia de la economía peruana en sectores informales y los riesgos asociados a una limitada infraestructura de seguridad, que no solamente afecta a los trabajadores individuales, sino que también frenan el crecimiento económico nacional. Ahora cedo la palabra a mi compañero Ronald Díaz, que abarcará el argumento de inseguridad social. Si queremos soluciones, no podemos continuar con las parálisis. El país necesita propuestas constructivas, no paros interminables. Fue lo que dijo Miguel Silva, analista político. El paro de transportistas en Perú este año no solo causó pérdidas económicas, sino que también incrementó la inseguridad social en todo el país, afectando gravemente la vida cotidiana de miles de ciudadanos. Durante los días de paro se reportaron bloqueos en las principales carreteras de Lima, incluyendo la carretera central y la Panamericana Sur, lo que impidió el paso de camionetas con productos de primera necesidad, como medicinas y alimentos. En consecuencia, en ciudades como Lima, Arequipa y Trujillo surgieron casos de acaparamiento y
sobreprecios en mercados, generando desabastecimiento y afectando especialmente a las familias de bajos recursos. Los bloqueos también afectaron a trabajadores informales, quienes dependen de la movilidad diaria para poder subsistir. Al verse imposibilitados de desplazarse, muchos se vieron forzados a caminar grandes distancias para poder llegar a sus zonas de trabajo, exponiéndose a asaltos y robos en zonas de alta criminalidad. Según reportes de la policía en Lima, durante los días de paro, los casos de robo a transeúntes aumentaron en un 30%, pues muchos trabajadores no tuvieron otra opción que movilizarse o en vehículos no autorizados o a pie, incrementando su vulnerabilidad. Esto no es un invento, esto es la realidad. En La Libertad hubo un caso de un policía de 31 años llamado Alexander Gutiérrez, quien fue agredido por un grupo de manifestantes quienes iban a una protesta pacífica. Por otro lado, en la avenida Abancay se reportó nuevamente otro grupo de manifestantes quienes desinflaron la llanta del corredor morado y agredieron a un reportero, y todo esto ocurrió en vivo. El paro no es un juego. Nosotros tenemos que tomar acción para poder frenar y que no pueda seguir afectando a más personas. A continuación, mi compañero Alessandro Silva abarcará un punto importante. Ahora les hablaré de cómo el paro ha afectado a la educación. El paro provocó que los estudiantes no puedan ir a las escuelas. Esto debido a la falta de transportes públicos. Esto causó pérdidas de clase a nivel nacional. Muchas escuelas decidieron implementar la solución rápida, la modalidad virtual. Pero esta solución no es muy buena en lo que parece, pues no todos tienen los implementos necesarios para esta modalidad. Entre estos casos también tenemos de que no todos los maestros están capacitados para impartir clases en línea de forma efectiva. Muchas gracias. Aplausos. Enseguida, los alumnos de cuarto de secundaria van a disertar cerca de la parte inicial, donde mencionan su introducción, posición y argumentos. Adelante, por favor. ¿Hasta qué punto los paros transportistas, válidos en su demanda, afectan más a la población que al propio gobierno? El impacto de estos paros en la vida cotidiana de millones de personas se ve afectada desde el alza de los precios hasta la interrupción de servicios básicos, lo cual hace que nos cuestionemos si realmente estos paros son el camino indicado para conseguir ese cambio que necesitamos. Estos paros surgen como una demanda explícita hacia el gobierno para proteger al pueblo. Sin embargo, en el momento en que, lejos de beneficiarnos, nos comienzan a afectar, pierden todo valor de sentido. Buen día con todos y muchas gracias por su atención. Mi nombre es Valentino Caballero y junto a mi equipo de trabajo, Sebastián Zapata, Alexandra Moscol, Camila Ramón y María Gracia Ramón, estamos en total disconformidad con la demanda de los paros transportistas y con todo lo que esto nos afecta a nosotros como peruanos. Y lo estamos, porque si bien estos paros son considerados una vía para supuestamente presionar a nuestro gobierno, estamos completamente convencidos de que no es la mejor, teniendo en cuenta todo lo que esto nos afecta como sociedad. Para demostrar nuestra postura, nos hemos basado en tres principales argumentos: su impacto social, su impacto económico y, por último, su efecto en nuestra imagen internacional. Comencemos con la argumentación. Buenas tardes con todos. Vamos a comenzar con el primer argumento de por qué está causando este paro de transportistas a la población trabajadora seguir con su normalidad. Bueno, como sabemos, la expresión
la expresión de opinión y de la libertad de expresar nuestras opiniones es un derecho que tenemos como humanos. Pero permítanme leerles primero el inciso 4 del artículo número 2 de nuestra Constitución Boliviana, que dice lo siguiente: toda persona tiene derecho a las libertades de información, opinión, expresión y difusión del pensamiento mediante la palabra oral o escrita o la imagen, por cualquier medio de comunicación social, sin previa autorización, ni censura, ni impedimento alguno, bajo las responsabilidades de ley. Les voy a resaltar la parte de las responsabilidades de ley. ¿Acaso este paro de transportistas está tomando las responsabilidades de las consecuencias que está causando al sector trabajador? Les voy a presentar la siguiente estadística de Lima Cómo Vamos 2023, donde nos muestra que el 26.8% de limeños se transporta por vía combi o bus, el 25.7% por vía bus, el 14.6% por vía de vehículo propio y el 6.7% por transporte público masivo integral, como por ejemplo el metropolitano. Si sumamos los porcentajes de los limeños que se transportan por combi o booster y por vía bus, nos da un 52.5%, que a comparación de este porcentaje hay una gran diferencia, dándonos cuenta que el transporte público y informal es fundamental en la vida de los trabajadores. Como por ejemplo, el caso de doña Juana, una señora de 46 años que se transporta desde su hogar hasta el centro de Lima para poder ir a su emprendimiento y poder darle un sustento económico diariamente a su familia. Al igual que doña Juana, hay varios ejemplos. Y según la Asociación Automotriz del Perú, AAP, estimó que por día de paro hay pérdidas económicas. ¿Ustedes cuánto creen que se pierde por día de paro? Unos 240 millones de soles. Es así como les pregunto, ¿dónde queda la unión, la empatía ciudadana? ¿Es acaso la violencia, el paro radical, la solución para que los peruanos dejen de trabajar? Muchas gracias. El paro transportista ocurrido en octubre de este año representa un claro ejemplo de cómo medidas de presión desarticuladas pueden ocasionar graves perjuicios a la economía nacional sin resolver problemas estructurales. Esta paralización, que involucra 3 días de protestas, así como también daños y perjuicios en general, esta paralización que involucró 3 días de protesta afectó la productividad, el comercio, la distribución de productos esenciales y la imagen del país a nivel internacional. Los sectores más golpeados fueron el transporte y la logística, esenciales para el funcionamiento económico, así como el comercio minorista y mayorista, que sufrieron pérdidas significativas por la interrupción del flujo de bienes. Según datos de la Asociación de Supermercados del Perú, ASSP, en las primeras semanas... Muchas gracias con su argumentación. Bueno, ya termina el tiempo, tienen 6 minutos exactos, por favor. Recordar que siempre tienen que estar constantemente viendo el tiempo, ¿está bien? Se le pide por favor también que los micrófonos estén apagados, ¿ya? Porque por ahí se escuchan ciertos golpeteos. Por favor. Comenzamos. A lo largo de la historia, grandes cambios sociales han comenzado con personas valientes, personas que levantaron su voz, personas que accionaron. Los transportistas en la actualidad no son diferentes a aquellos que lucharon por una jornada laboral justa, ni por su derecho de tener un sueldo digno. Buenos días, ilustres jueces, compañeros debatientes y público en general. El día de hoy, nosotros representamos al aula de quinto secundaria, que va a defender que el paro es una herramienta viable para que los transportistas sean escuchados.
De acuerdo con el artículo 23 de la Constitución Política del Perú, todo trabajo debe ser realizado bajo las condiciones de seguridad y de dignidad. Sin embargo, según datos de la Asociación Nacional de Integración de Transportistas, más del 50% de las empresas de este rubro son extorsionadas. Un hecho que nos indica que este principio está siendo vulnerado. Por otro lado, el artículo 59 de la Constitución establece que el Estado promueve el bienestar general de la población, que se fundamenta en la justicia, el desarrollo integral y en el equilibrio de la nación. ¿Qué quiere decirnos esto? El Estado tiene la responsabilidad de proteger y de fortalecer todo sector de productividad. Pero no solo esto, sino que el Estado tiene también el deber de garantizar la seguridad de todos sus trabajadores. Los transportistas, víctimas constantes de las extorsiones, no solo piden mayor seguridad, sino que piden la derogación de ley como la Ley 32108, ley que limita la capacidad de perseguir delitos como la extorsión y el sicariato, además de reducir la pena por extorsión en algunos casos. El apoyo al paro no solo es un respaldo a los gremios, sino que es un respaldo a la justicia, un respaldo a la necesidad urgente de que el gobierno y el Congreso se unan para así garantizar que las autoridades tengan las herramientas necesarias para poder garantizar de manera efectiva que sí se puede enfrentar al crimen organizado. Hoy les hablaremos sobre dos puntos muy importantes. El primer punto son las condiciones de trabajo precarias y riesgos constantes. Los transportistas en Perú enfrentan una serie de condiciones laborales que afectan directamente su seguridad física, económica y emocional. En primer lugar, las carreteras y la infraestructura vial son las principales preocupaciones del país. A pesar de ser un país con un sistema de transporte que moviliza miles de productos diariamente, en condiciones óptimas. De acuerdo a la Asociación de Transportes del Perú, muchas de las vías más transitadas están deterioradas, acumulando significativamente el riesgo de accidentes. Según datos del Ministerio de Transportistas y Comunicaciones, más de un 30% de carreteras nacionales se encuentran en estado crítico, elevando el número de accidentes cada año. Muy buenos días, público y jueces. Lo que yo tengo aquí ahorita en las manos es una radiografía de las extorsiones en Lima Metropolitana. Aquí tenemos principales sectores impactados por las extorsiones que vienen ocurriendo diariamente. En transportistas tenemos 15 empresas de transportes metropolitanos bajo amenazas y 3 de ellas han sido paralizadas por este tipo de amenazas que han estado recibiendo. 9 choferes asesinados en el 2024. 3 fueron asesinados solo en septiembre de 2024. 15 atentados contra buses y colectivos en Lima y Callao, solo en septiembre de 2024. También contamos con lo que es construcción civil, que hay 5 dirigentes asesinados en el 2024. 5.000 obreros empleados por paralizaciones de obras por temas de extorsión, y bodegueros, también tenemos a 5.000 bodegas que cerrarán a fines de 2024. También contamos por extorsión por distrito, que obviamente Lima Este encabeza la lista, teniendo con un 34%, siendo San Juan de Lurigancho el distrito más peligroso de todo Lima, seguido de Lima Norte, Lima Sur, Callao y Lima Centro. Y por último tenemos denuncias formales
por el interior del país. Contamos con Lima Metropolitana encabezando de nuevo la lista, sumado con 1.807 denuncias, seguido de La Libertad, Piura, Lima Región y Lambayeque. Bien, Muchas gracias. terminamos. Muchas gracias. Aplausos, por favor. Bien, comenzamos con la fase contraargumentativa. Seguimos la misma secuencia, pasamos con tercero, luego cuarto y luego quinto. ¿Está bien? Recordarles que ustedes empiezan la parte contraargumentativa, sus compañeros de cuarto secundaria pueden añadir feedback o hasta corregirlos, inclusive si ellos mencionan algún enunciado erróneo o que ustedes consideren erróneo. Por último, empieza quinto de secundaria quien va a responder a esa contraargumentación. Y, si es posible, responden también al grupo de cuarto de secundaria. ¿Está bien? Seguimos esa secuencia y se le va a dar un minuto adicional para que armen su contraargumentación que corre desde ahora. Bien, damos inicio a la fase contraargumentativa. Por favor, tercera secundaria, adelante. Momento, colocamos el reloj y pasa adelante, ¿ya? Por favor, utilicen el micrófono ahora de adelante porque sus compañeros de la parte posterior también quieren. Una de las razones por la cual los transportistas convocan un paro durante varios días es la derogación de la Ley 32-10-8, Ley contra el Crimen Organizado. Si es así, entonces el paro sería una medida innecesaria. Hay otros mecanismos que la Constitución Política también establece, sin llegar a medidas extremas. Para atacar esa ley, la única forma no es haciendo un paro. Hay otros mecanismos legales, que también la Constitución prevé, no como la acción inconstitucionalidad o la iniciativa legislativa. Tenemos, por ejemplo, para derogar una ley puede ser materia de una acción de inconstitucionalidad. Se sustenta que esta ley ha atentado al derecho del bienestar y al derecho a la seguridad. Si se sustenta que hay un ataque ante estas leyes, se puede declarar la inconstitucionalidad de esta ley. Otro mecanismo que también la misma Constitución nos señala, que la forma legislativa, la ciudadanía puede propiciar una norma, puede propiciar una iniciativa legislativa. Muy bien, terminamos la fase contraargumentativa de tercero de secundaria. Pasamos a cuarto de secundaria, ¿ya? Quien va a dar feedback, añadir más cosas a su contraargumento de ellos, ¿está bien? O inclusive corregir enunciados que ellos creen, que ustedes creen erróneos, ¿no? Cuarto de secundaria, ustedes, ¿ya? Ahora mismo, por favor, adelante. Buenas tardes. Primero enfatizar cómo va a ser. Zapata, creo que tienes que prender el micrófono, por favor. ¿Ahí está bien? ¿Sí? Sí, primero mencionar cómo el paro va a ser algo viable cuando realmente estamos siendo afectados por la educación. Les hago recordar en la prueba PISA 2022 creamos en el puesto 48 de 60 países, por favor. Estamos hablando de una prueba viable cuando afecta principalmente la educación, y no solamente en la educación, en la economía. Varios compañeros de acá viven lejos, no todos viven cerca, y los días 9, 16 y 29 y 26 no vieron, se les fue complicado llegar acá porque había un paro. Les muestro.
número 48 en 60 países. ¿Cómo podemos esperar que esto sea algo bueno? ¿Cómo el paro realmente nos ayuda cuando ni siquiera nos ayuda en la educación? Nos conseguimos en educación. Además, en la misma Constitución hay varios artículos que se nos mencionan. Tenemos derecho a la educación y el paro nos está impidiendo. Tenemos el derecho, en el artículo 14, la educación promueve el conocimiento y la aprendizaje. Ahí nomás, por favor, muchas gracias. Es solamente dar un pequeño feedback a la contraargumentación inicial de su compañero de tercera de secundaria. ¿Está bien? Bien, comenzamos con quinta de secundaria, quien va a responder a la contraargumentación. Tienen 2 minutos, por favor, y comienza desde ahora. Bueno, es curioso que se recurra al paro como solución cuando el único que logra es perjudicar a quienes no tienen nada. Siempre protegiéndose de la economía. Ya es hora de que se den cuenta. Debemos preguntarnos si realmente podemos afirmar que los responsables de estos actos violentos son los mismos manifestantes, o si estamos hablando de individuos inescrupulosos que buscan silenciar la voz de los transportistas. El paro no es una pérdida económica, es una consecuencia del abandono sistemático por parte del gobierno que no ha brindado soluciones efectivas en estas problemáticas. Volviendo al punto de ser afectivos. Cero empatía por las familias es lo que he escuchado. María Gracia Ramón, sobre la historia de Doña Juana de 240 millones por día. Bueno, creo que no has visto lo que pagan los transportistas para que en su día a día puedan sobrevivir un día más. 7 soles diarios. ¿Hasta dónde llegará y cuánto más podemos esperar? Muchas gracias. Bien, por favor, se pide por favor silencio del público. Bien, continuamos con cuarto de secundaria. ¿Quién va a dar su contraargumentación? ¿Está bien? Recordarles que la parte inicial solamente era una respuesta. ¿Está bien? Ahora inicia la contraargumentación de cuarto de secundaria. Comienza desde ahora. Por favor, adelante. No solo estamos hablando acá de economía, se quejan de las protestas y nos estamos quejando de las protestas y cómo nos están afectando. No solamente han sido afectados los protestantes, los transportistas. Ayer, el día 16 de noviembre, 30 delincuentes atacaron a la Policía Nacional. Tal vez era un poco el tema, pero está bien, lo comprendo. Pero les pregunto, se han denunciado 8 agentes con condiciones psicóticas. ¿Les parece bien que la policía que tanto nos defiende, que nos ayude también sufra daños? Si esta es una protesta pacífica y que solamente busca eso, ¿cuál es la necesidad de esos daños? Porque miren cómo una policía terminó dañado. Además, el gobierno también tiene cierta incentiva, está buscando soluciones. El día 12 de noviembre no hubo paro. ¿Por qué? Porque los gremios transportistas acuerdan suspender el paro. Marco Aguirre Valencia nos comenta, pero suspender el paro el día 22 de noviembre porque ya hemos llegado a un acuerdo con el Ministerio del Interior y la Asamblea. Siempre se ha debido trabajar de manera coordinada y bienestar de los peruanos, a lo que manifiesta la Unión de Gremios de Transportistas Multimodal. En este sentido no nos parece bien que digan que esto es una forma vital y que tenemos que tener cuidado en cómo nos está afectando no solamente económicamente, sino a la población, a los policías y a la educación, como ya les mencioné anteriormente. Gracias. Bien.
Continuamos, por favor. El tiempo empieza desde ahora. Bueno, si bien es cierto que tanto la economía como la vida humana son importantes, pero esto no se puede comprar. Los paros de transportistas están afectando el trabajo, ya que diariamente las personas tienen que levantarse temprano para poder asistir a su centro laboral, pero por el culpa del paro no pueden, y eso afecta tanto a la economía, porque debido al paro también suben los precios de los alimentos, los abastecimientos, algo que la gente de pocos recursos no puede abastecer. Por lo tanto, estarían teniendo un día sin comer, alimentar a sus familias, seres queridos, y eso ocasionaría pérdidas tanto económicas como humanas. Muy bien, queridos estudiantes, comenzamos con la respuesta por parte de quinto de secundaria. Va. Normas constitucionales, porque liberan a los delincuentes, no pasan ni 2 días y lo liberan. Y hasta lo vemos como cómplices de la delincuencia. Primeros motivos, normas constitucionales y del Código Penal que nadie es culpable hasta que se demuestre lo contrario. También desde el 2006 hay una reforma procesal penal que los fiscales son los que investigan y no la policía. De esta forma se arresta a la policía que realiza sus propias investigaciones. Además, la fiscalía se encarga de todo y destruye todo lo que los policías hacen, y por eso no se llega a archivar. Además de una inútil burocracia, capturan a un delincuente y como no se puede detener a alguien por más de 48 horas, lo liberan. Y además existe un temor del fiscal de ser víctima de sicariato. Es que hubo una temporada en el norte de Perú donde mataban fiscales a cada rato. Entonces los fiscales y los jueces liberaban por miedo o temor o por soborno. Y esto sería la última de las opciones a creer, además de la extorsión de transportistas. La economía puede recuperarse, pero la vida humana no. Listo, muchas gracias. Pasamos a la contraargumentación de quinto de secundaria, por favor. Adelante. La contraargumentación de quinto de secundaria. Bien, por favor, se les pide que pase adelante. Recordarles que tienen 2 minutos para disertar su contraargumentación. Y recordarles también que tercero y cuarto tienen que dar la respuesta a esa contraargumentación. ¿Ya? Empezamos desde ahora. Hace 4 días, el jefe regional policial, Enrique Felipe Monroy, declaró a través de la radio Exitosa que durante la movilización del 13 de noviembre no se reportaron ciudadanos heridos. Incluso destacó y felicitó el buen comportamiento de las personas mayores que participaron en esta protesta. Es importante recalcar que ese mismo día se detuvo a 4 delincuentes que habían asaltado a un taxista, encontrándoles en posesión un arma de fuego. Esto nos lleva de nuevo a la pregunta inicial. ¿Son realmente los mismos manifestantes que claman por su seguridad y sus derechos? ¿Quiénes están detrás de los actos de violencia? ¿O estamos viendo cómo otros actores aprovechan la situación para generar caos y desprestigiar este momento? Listo. Muchas gracias. Por favor, tercero y cuarto de secundaria para dar sus respuestas. Comenzamos con tercero de secundaria. Estaríamos poniendo una vida sobre otra porque las personas que fueron afectadas económicamente con pocos recursos serían un día sin comer. También estarían poniendo en peligro a personas que solo salen a trabajar, estudiar, en medio de una marcha que la violencia se apoderó. Si bien es cierto que tanto la economía y la vida humana, Gracias.
Bien, pasamos al cuarto de secundaria para que den las respuestas respectivas. Pasa adelante, por favor, cuarto de secundaria. Bien, el tiempo comienza desde ahora. Ya, ahora sí. Comprendo. Digamos que, bueno, en ese sentido hay también momentos donde el paro de transportistas no tuvo víctimas, para así llamarlo, o daños. Pero también les pregunto, ¿qué tan prudente es que nos afecte, no solo económicamente? No hablemos de dinero, hablemos de educación. Por favor, estamos, como ya les mencioné, 48 puestos 60, nos afectan en la educación, y como nuestros compañeros, que algunos pendejos no pueden venir al colegio. ¿Cómo podemos reforzar esa idea y decir que es algo que nos está ayudando cuando realmente está empeorando económicamente, en la salud, en la seguridad, porque hay policías dañados? En las protestas, ¿acaso alguno de ustedes va a visitarlas? No, nos mantienen resguardados porque nos pueden dañar. Y los mismos policías que terminan dañados, que son quienes nos protegen, también terminan con cortes, con contusiones. Muy bien, muchas gracias. ¿Cómo podemos garantizar que la lucha por la justicia no se desvirtúe por actos de vandalismo? Repite otra vez la pregunta, por favor. ¿Cómo podemos garantizar que la lucha por la justicia no se desvirtúe por actos de vandalismo? Muy bien, muchas gracias. Por favor, entregues el papel a los compañeros de quinta de secundaria. ¿Realmente el paro es pacífico o por qué hay tantos policías heridos? Ya que si quieren un trato digno y respeto, sus medidas tendrían que ir de la mano con sus deseos. Muchas gracias. Antes de... por favor, otra vez repite la pregunta. ¿Realmente el paro es pacífico o por qué hay tantos policías heridos? Ya que si quieren un trato digno y respeto, sus medidas tendrían que ir de las manos con sus deseos. Muy bien. Por favor, denles el papel a los alumnos de quinta secundaria. Recordarles que si lo han escrito, que esté una letra legible. Por favor. Por eso se les comentó que tenían que imprimir el papel. ¿No considera que los transportistas tienen derecho a manifestarse y exigir medidas inmediatas cuando su vida y la de sus familias están en riesgo debido a la extorsión y la violencia? Repite la pregunta, por favor. ¿No considera que los transportistas tienen derecho a manifestarse y exigir medidas inmediatas cuando su vida y la de sus familias están en riesgo debido a la extorsión y la violencia? Muy bien, enseguida das el papel a los alumnos de tercera secundaria. ¿Está dispuesto a justificar la inacción del gobierno mientras los transportistas y sus familias enfrentan extorsiones, secuestros y asesinatos simplemente porque un paro puede afectar la economía? Diserta otra vez la pregunta. ¿Está dispuesto a justificar la inacción del gobierno mientras los transportistas y sus familias enfrentan extorsiones, secuestros y asesinatos simplemente porque un paro puede afectar la economía?
los transportistas tienen derecho a manifestarse y exigir medidas inmediatas cuando su vida y las de sus familias están en riesgo debido a la extorsión? Sí, tienen derecho el derecho de manifestar, pero se contradice según el artículo 2, numeral 12 de la Constitución Política del Perú. Tenemos derecho a manifestar pacíficamente y actualmente la violencia se apoderó de las marchas. Un policía atacado por manifestantes, periodistas que solo cumplen su trabajo fueron agredidos por los propios manifestantes. Esto ya es indignante. Por favor, empieza el tiempo desde ahora. Hola. ¿Está dispuesto a justificar la inacción del gobierno mientras los transportistas y sus familias enfrentan extorsiones simplemente porque un paro puede afectar la economía? Bueno, empezando, el gobierno no se ha quedado con las manos cruzadas, ya que las suspensiones del paro del día 12 de noviembre, porque ya hemos llegado a un acuerdo con el Ministerio de Interior y siempre a trabajar de manera coordinada en el bienestar de los peruanos. Nosotros no estamos en contra de la inestabilidad, al contrario, estamos a favor de la estabilidad del Perú, manifestó el presidente de la Unión de Gremios del Transporte Multimodal. Y con esto, en sentido, podemos concluir que a partir del diálogo nosotros podemos llegar a un acuerdo con el Estado. Además, no solamente hemos tocado el lado económico, también hablamos en cómo afecta la educación, la seguridad, las otras personas, porque también sufrimos con este paro, no solamente los transportistas. Muchas gracias. Ya, muchas gracias. ¿Cómo podemos garantizar que la lucha por la justicia no se desvirtúe por actos de vandalismo? La PNP y Defensoría del Pueblo debería atrapar a todos ellos que realizan vandalismo y poder mencionar con claridad si aquellas personas que están realizando los disturbios son parte de algún gremio de los que participan. Siguiente pregunta. La pregunta es, ¿realmente el paro es pacífico o por qué hay policías heridos? Ya que sin un trato digno y respeto, sus medidas tendrían que ir de la mano con sus deseos. Para aclarar, ¿cómo estamos tan seguros de que son los mismos transportistas o algún gremio de transporte los que están llevando la violencia en el paro? ¿Hay algunas pruebas? Vuelvo a aclarar que hace 4 días el jefe regional de policía, Enrique Felique Monroy, declaró a través de Exitosa que durante la movilización del 13 de noviembre no se reportaron ciudadanos heridos. Incluso destacó y felicitó el buen comportamiento de las personas mayores que participaron en la protesta. Es importante recalcar que en ese mismo día se detuvo a 4 delincuentes que habían asaltado a un taxista, encontrándoles en posesión de un arma de fuego. Como mencioné, esto nos lleva a la misma pregunta: ¿son realmente los mismos manifestantes o algún tipo de grupo que intenta sabotear al mismo paro? Muchas gracias por los aplausos. A favor. Pregunta, dice, ¿han considerado los efectos del paro en otros sectores? ¿Por qué son secundarios en esta situación? Nuevamente, ¿han considerado los efectos del paro en otros sectores? ¿Por qué son secundarios en esta situación? Pregunta para tercero de secundaria, grupo en contra. Dice, ¿qué soluciones sugieren en lugar del paro para mejorar la seguridad de los transportistas? ¿Qué soluciones sugieren en lugar del paro para mejorar la seguridad de los transportistas? Y para cuarto de secundaria, ¿de qué manera creen que un paro nacional afecta la imagen del país? Nuevamente, ¿de qué manera creen que un paro nacional afecta la imagen del país?
Por favor, el público, guarde silencio. Bien. Pasamos a la respuesta por parte de tercero de secundaria, luego cuarto y luego quinto. ¿Ya? Inicia tercero de secundaria, por favor, adelante. Existen diferentes maneras de reclamar al gobierno sin recurrir a un paro nacional. Las protestas y manifestaciones locales. Las protestas no tienen que ser a una gran escala ni implicar un paro nacional. Pueden organizar manifestaciones en sus ciudades o comunidades para hacer visible tu reclamo, siempre respetando las normas legales y fomentando la paz y el orden. Incidencia política. Hacer presión directa sobre los legisladores, ministros o representantes del gobierno mediante cartas. También contactar directamente con representantes políticos, ya sean de nivel local, regional o nacional. Uso estratégico de las redes sociales. Podemos implementar campañas virales, videos y testimonios en vivo, influencers y figuras públicas. Y por último, buscar un negociador como actualmente está funcionando. Pasamos a cuarto de secundaria, por favor, similar, disertan la pregunta y su respuesta. ¿De qué manera cree que un paro nacional afecta a la imagen del país? Bueno, el APEC es un foro de cooperación económico Asia-Pacífico que reúne 21 economías de todo el mundo para fomentar el libre comercio y la cooperación económica. El APEC ha llegado al Perú y esta es una gran oportunidad, ya que podemos mejorar nuestra economía, relaciones internacionales y mucho más. Bueno, esto se debe a un factor muy importante. Tenemos una buena imagen internacional. Esto podría verse afectado con el paro, ya que proyecta una imagen de inestabilidad y falta de control, afectando tanto la confianza de los inversores como la percepción internacional sobre la seguridad y la gestión del país, lo que perjudica a nuestra economía y la percepción que tiene el mundo sobre nosotros. Muchas gracias. Por último, quinto de secundaria, por favor, diserta la pregunta y continúa con su respuesta. La pregunta es, ¿han considerado los efectos del paro en otros sectores? ¿Por qué son secundarios en esta situación? Estos efectos se consideran secundarios en el contexto actual porque el paro no surge de un capricho, sino busca visibilizar una problemática de alta prioridad: la seguridad y la justicia para los transportistas, quienes enfrentan amenazas directas a su vida y su sustento. Por lo tanto, aunque el paro pueda generar incomodidades o pérdidas temporales en otros sectores, se percibe como una medida necesaria para visibilizar una situación insostenible que, de no resolverse, podría tener consecuencias mucho más graves a largo plazo para toda la sociedad. Muchas gracias. Alessandro. Una reciente crisis social y económica desatada por los paros de transporte en Perú, especialmente durante eventos de trascendencia como el APEC 2024, evidencia un problema estructural en la gestión del país. También los centros de salud del país se vieron gravemente afectados por las protestas, con interrupciones en citas médicas y cirugías. Es momento de reconocer que, si bien los derechos de los transportistas son importantes, no deben imponerse sobre el bienestar general de la sociedad. La paralización y bloqueos de rutas crean un impacto negativo en la economía, limitan el acceso a bienes básicos y vulneran los derechos de millones de peruanos. En palabras de la Defensoría del Pueblo, el derecho a la protesta es legítimo solo cuando respeta el orden y los derechos de los demás. Tanto la vida como la economía son igual de importantes, pero no se pueden comparar, debido a que uno no puede fluir sin el otro. ¿Qué necesita la persona actualmente para vivir? Dinero, economía, necesitan trabajo para poder alimentar a sus familias. Gracias. Pasamos al cuarto.
suscitada por los paros de transportistas nos ha hecho ver una compleja interrelación entre las demandas de un sector específico y las necesidades de la sociedad en conjunto. El daño generado por estos paros es inconcebible e inhumano, y si bien es comprensible su deseo de buscar mejores condiciones laborales para los transportistas, las consecuencias de estas medidas de fuerza trascienden los límites de sus reivindicaciones particulares. Esta situación pone de manifiesto la necesidad de encontrar soluciones que garanticen el equilibrio entre los intereses individuales y el bienestar colectivo. Tenemos que avanzar hacia un modelo de gestión de transporte que priorice la seguridad vial, la eficiencia en la prestación de respeto a los derechos laborales y sociales de los transportistas. Lo que queremos decir es que tenemos que empezar a construir un marco de diálogo y colaboración con el Estado que permite encontrar soluciones sostenibles a largo plazo, asegurando así el equilibrio entre las demandas de los transportistas y las necesidades de la sociedad en su conjunto, sin dañar a gran parte de ella en el proceso. Muchas gracias. Bien, por último, quinta secretaria. Esto no se trata de pérdidas monetarias o de la imagen del país, se tratan de vidas. Se trata de conductores que no saben si regresarán a casa porque la inseguridad se ha convertido en una parte de su jornada laboral, donde las familias que viven al filo de la pobreza porque las políticas económicas no se consideran el impacto que tienen en su sustento diario. De ciudadanos de que dependen de un transporte que cada vez se enfrenta a más barreras para operar. Este paro no es un acto egoísta ni destructivo, es un llamado a la acción, una herramienta de protesta legítima que la Constitución peruana ampara. Porque en esta huelga no se lucha por ningún tipo de privilegio, se lucha por derechos básicos de todo ser humano. El objetivo es claro, los derechos fundamentales no pueden ser ignorados. Reconocer esta lucha no es tomar partido por algún grupo específico, es reconocer que el progreso solo es posible si avanzamos todos juntos. Escuchar a los transportistas es claramente un acto de empatía, pero también de valentía, porque un Perú que atiende las necesidades de su gente es un país que se fortalece en el camino hacia un futuro muchísimo mejor. Gracias. Queridos estudiantes, terminamos el debate acerca del paro nacional. Muchas gracias por todo el esfuerzo puesto a lo largo de estas semanas, argumentando, armando contraargumentos, haciendo sus preguntas, buscando diferentes medios de cómo acceder a esta información, buscando noticias. Se le agradece bastante todo el esfuerzo, queridos estudiantes. Ahora sí, damos por finalizado el gran debate escolar de este año. Muy bien. Por último, les pido un fuerte aplauso para todos, chicos. Bien, por último, el ganador va a ser anunciado el día... Tranquilos. Pronto va a ser anunciado el ganador. Muy bien. Para mí todos ganaron, chicos, así que... Muy bien. Damos por finalizado todo, les agradezco bastante, chicos, y pasamos a las fotos, ¿ya?